Y sí, le echaron brujería. Eso era lo que las personas decían al verla a ella. Pero lo que muchos no sabían era que ella tenía lupus, una enfermedad que para la ciencia médica hasta el día de hoy no tiene cura. Me diagnosticaron lupus en etapa 4, sí, etapa 4, que mis pulmones estaban colapsando. Y yo aún recuerdo que yo decía, si yo me llego a morir aquí, voy a dejar una carta para que el siguiente que llegue lea mi carta, decía yo. Y recuerdo que le decía a Dios, ¿por qué me has abandonado a mí? ¿Qué hice yo tan mal? ¿Por qué me abandonaste si yo siempre creí en ti? Cuando yo entré en cirugía, yo le dije a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu y mi alma, porque solo confío en ti. Yo pensé que prácticamente ya todo estaba perdido. Decían que era porquería, le echaron porquería, le echaron brujería, porque la ciencia médica todavía no ha dado a conocer el origen de esas enfermedades. Los milagros existen. Pero una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es lo que Dios diga. Y sí, Dios hizo un milagro en la vida de ella. Le dio una segunda oportunidad para seguir viviendo. Cuando los médicos ven ese milagro de Dios en la vida de ella, no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Que lo que parecía ser su final para esta joven en esta tierra se convirtió en un milagro de Dios. Yo me fui para Bogotá a visitar a una hermana, en verdad. Bueno, como a las 15 días yo, en este dedo, recuerdo como el primer día me da un dolor, mucho taquicardia. No, yo me imaginaba que era el cambio de clima, incluso le pregunté a mi hermana. Y ella me dijo que era el cambio de clima porque como yo nunca había salido de Montería a otra, bueno. Comencé con los dolores, con mucho dolor, con mucha fatiga, pero no le prestaba atención, ¿me entiendes? Iba al camo, pero en camo me decía que era una virosis, que no era nada, me mandaban con acetaminofén. Exacto, me mandaban con mucha acetaminofén. Llega el 15 de febrero, otra vez me regreso a Montería, pero ya las cosas ya cambió, ¿me entiendes? Yo me puse a estudiar enfermería. Cuando voy estudiando enfermería, la pierna derecha a mí no me da para caminar, ¿me entiendes? Nuevamente fui al camo, aquí en Montería. Me dijeron que no era nada de qué preocuparse, me mandaron con antibióticos así y con mucho acetaminofén también. Bueno, llegó un día en el cual yo me paré de la cama pero no podía, o sea, las piernas no se me fueron. Y qué te digo, y al momento no podía respirar, me hinché mucho. En la clínica incluso me llevaron, otra hermana mía que no está presente, Marilú, ella me llevó. Los médicos también dijeron que de pronto había sido un dengue, ¿me entiendes? Pasé por un procedimiento que me llevaron a la clínica Montería. Ahí me diagnosticaron lupus en etapa 4, sí. Etapa 4, que mis pulmones estaban colapsando. Pensé que era alguna infección, alguna gripe. O sea, no sabía cuál era la conciencia de eso. Me dijeron que eso podía ser genético, a lo cual también el mismo cuerpo lo produce. Es duro porque que tengan un diagnóstico y tienen muchas ganas de vivir, muchas ganas de estudiar, salir adelante. Quedaste como que en shock. O sea, que veía muchas personas de la misma edad mía disfrutando y que yo no pudiese hacerlo, ¿sí me entiendes? La verdad es que fue algo de pronto muy difícil, debido a que Ana Cristina, ella desde pequeña fue siempre una niña muy saludable, una niña que era muy activa, muy hiperactiva. Ella ni se enfermaba. De hecho, Ana Cristina no sabíamos ni lo que era una gripa, por decirlo así, pero sucede y acontece de que nos dan esta noticia. Y yo, como conocedor, de pronto porque soy profesional de la salud, soy bacteriólogo, y me dicen que tiene lupus eritematoso sistémico y que está comprometido todo su sistema respiratorio. Nos dice el internista que prácticamente no le daba, digámoslo así, seguridad de vida. El pronóstico era tan reservado que ellos... O sea, habían pocas esperanzas. Pocas esperanzas de vida para ella. A mi mamá, que llamaran a los familiares, que si éramos católicos, que buscáramos a un cura. Mi mamá es una persona muy creyente. Todos nosotros desde pequeños también fuimos inculcados bajo los principios del Evangelio. Pero de pronto
con el pasar del tiempo nosotros nos fuimos como que alejando de eso. Y yo hablo de manera personal, yo fui uno de los que de pronto esa fe prácticamente la fui perdiendo bastante. La fui perdiendo y como le dije al inicio, esto fue algo que nos marcó no solamente a Ana Cristina, fue a toda la familia, porque la familia materna, la familia paterna, nuestros tíos, nuestros sobrinos, todos se hicieron, o sea, se unieron en oración, porque prácticamente la mayoría de nuestra familia es cristiana. Hubo una unión, así es. Y hubo esa unión y esa oración, hacían oraciones en Medellín, en Bogotá, donde estuvieran, pedían cadenas de oración. Yo quedé, como le dije, que desafortunadamente yo diría que me aparté un poquito de los caminos de Dios. Yo pensé que prácticamente ya todo estaba perdido. Y que ella, de hecho, cuando ella me preguntaba así, tío, ¿por qué a mí me pasaba antes de caer en la UCI? Y yo lo único que le respondía era eso. Mija, porque tú eres la más fuerte de aquí. Y Dios tiene un propósito grande contigo, no lo sé. Y tú lo vas a testificar. Quiero que lo testifiques. Por eso me levanté, yo estaba dormido. Y es verdad, porque yo fui uno de los que le dije eso. Tienes que dar a conocer eso a todo el mundo para que vean que los milagros sí existen. Yo era uno de los que decía que eso era en la antigüedad, ya hoy es otro. Pero lo pude vivir en carne propia. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Una anécdota también que les comento. Yo decidí estudiar bacteriología o una rama auxiliar de la medicina. ¿Para qué? Para desvirtuar muchos mitos. A veces las personas cuando no tenemos conocimiento, mi familia era una de esas, bueno, ya yo les he ido enseñando. Las enfermedades autoinmunes en la antigüedad, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, decían que era porquería. Le echaron porquería, le echaron brujería, porque la ciencia médica todavía no ha dado a conocer el origen de esas enfermedades. No la ha dado. Todavía la ciencia médica, a pesar de que estamos hoy en pleno siglo XXI, no ha dado con las enfermedades autoinmunes. Son enfermedades que aparecen así de la nada y que no tienen cura. Lo único que tienen es tratamiento para que la persona sufra. Pero vemos aquí que Ana Cristina está curada. Mírala. Ana Cristina, o sea, era huesito, era delgadita. Ana Cristina yo creo que estaba como en 30 y pico, yo no. En 32. 32 kilos. Ana Cristina era un esqueleto. Cuando salió de la UCI, porque por lo menos pudo salir. Le mandé los pasajes a mi hermana para que se viniera a despedir de ella. Porque yo pensaba que ella no iba a sobrevivir. O sea, y porque tú eres conocedor. Y porque yo soy conocedor y porque lo he visto. Pero como me dijo una enfermera allá en Turbo, doctor, los milagros existen. Y aquí lo vemos, aquí está. Yo tenía mucha fe en Dios, a pesar de que yo siempre le preguntaba como, ¿por qué me abandonaste si yo siempre creí en ti? Aún me acuerdo cuando me hicieron la cirugía, mi fe era tan grande que yo veía a mi mamá y a mi tía. Y algo me dijo que pídele mucho a Dios. Cuando yo entré en cirugía yo le dije a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu y mi alma, porque solo confío en ti. Yo recuerdo que la anestesia me fue llevando. Y yo escuchaba muchas lámparas, los doctores, o sea, me taparon los ojos y yo escuchaba. Y yo escucho cuando mi hermana le dice, doctor, pero ¿cómo va a ser si ella estaba bien? O sea, yo me fui 2 veces. Cuando a mí me hicieron la cirugía, me dio 2 palos. Yo me fui 2 veces. Sí. Yo vi un hombre sentado de espalda y me abría las manos y me decía, todavía no es tu morada. ¿Qué haces aquí? Yo tengo un hermano que falleció, un hermano tío, que yo escuchaba mucho la voz de él y donde el sobrenombre de él era Boloncho. Y él me decía, Boloncho, ¿qué haces aquí? Mami no aguanta, Boloncho, vete. Y habían dos líneas blancas. En una había una palomita blanca y en la otra había la negra. Y yo no sabía cuál coger. Y yo recuerdo que yo le pedí a Dios, le decía, si tú eres aquel hombre que está sentado, dame la señal. Y yo me desperté. Cuando me despierto veo a mi hermana, a mi tía, agarrándome. Y yo le dije, tía Vivi, Dios me salvó. Ella me llevaba mucho una Biblia. Y esa era como la fe que yo tenía
que yo le decía a ella, pero pásame la Biblia, que quiero leer la Biblia. Le decía yo, pásame la Biblia. Y recuerdo que, no me acuerdo el capítulo, pero recuerdo bien que yo vi un capítulo de la Biblia que decía, pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. A mí los médicos me decía un médico a mí, no creas que aquí vas a salir, me dijo así el médico. Estás duro. Y me dijo, si tú crees, como le dijo mi hermano, en alguien, en algún santo, en algo, órale. Porque yo puedo hacer todo, pero solamente hay un Dios que puede hacer la voluntad de Él, me dijo ese doctor. Y yo recuerdo que había un doctor que se llamaba Doctor Mejía, en Amigo de la Salud. Ese doctor siempre me llevaba un chocolate. Y él era cristiano. Y él me decía, Cristina, tú vas a salir de aquí. No importa qué te diga este médico, que te diga el otro médico, pero tú vas a salir de aquí, créele a Dios. Yo escribía ahí una carta. Me daban siempre algo para escribir para que yo me distrayera. Y yo aún recuerdo que yo decía, si yo me llego a morir aquí, voy a dejar una carta para que el siguiente que llegue lea mi carta, decía yo. Y recuerdo que le decía a Dios, ¿por qué me has abandonado a mí? ¿Qué hice yo tan mal? Ellos se sorprendieron. Aún así se pusieron un poco médicos en esa camilla, como más de 10 médicos, y me miraron y me dijeron me dijo un médico, yo te estirpé tu corazoncito 2 veces, porque tu corazoncito bambudeaba, y no lo volvería así, me dijo ese médico. Y no sé cómo está, me dijo, con la honra que hay un Dios, y ahora sí creo que hay un Dios, me dijo ese médico, porque yo tengo más de 15 años siendo médico, me dijo ese señor. Y me dijo, y nunca había visto algo tan sorprendente, ver a alguien en huesos, ¿sí me entiende? Que le daban muy pocas para sobrevivir y está aquí. No, eso fue grande. O sea, yo tenía la fe, tenía la esperanza, sí. Nunca la perdí, la verdad, porque como le dije, me sirvió haber llegado allá a ese pueblo, porque esa palabra que esa persona me dijo, todavía la tengo presente. Los milagros sí existen, tenga fe. Y yo me acuerdo que como le dije, orábamos, mi mamá orando, todos orando de rodillas, yo allá de rodillas, clamándole a Dios. Y ahí se dio. Cuando mi hermana me llama, porque ella entró en paro y ella le hicieron una operación. Aquí. ¿Ya? El médico dice que él hace ese proceso, que ese proceso lo hacen cuando las personas les da un paro cardiorrespiratorio y que no pueden hacer nada. Y la única maniobra es tocarle su corazón a la de Dios. Gracias a Dios ya tienes una hija, para la honra y gloria de Dios, sana, un poco prematura, los exámenes normales, todos los exámenes le salieron normales, no es que el lupo esté, digamos, muerto, no, es que prácticamente ha desaparecido, que hay que cuidarse porque estas enfermedades actúan así, a veces se quedan ahí latentes y ante cualquier descuido se aprovechan. Entonces el diablo también a veces quiere robar la bendición y por eso yo se lo digo a ella, usted tiene que cuidarse mucho y yo la cuido mucho y se lo he dicho a ella, ¿por qué? Porque usted, vea, y le doy gracias a Dios, usted tiene que dar a conocer esto, tiene que darlo a conocer porque esto es grande, esto ni yo, y le aseguro que ni ninguno de nuestros familiares hubiera tenido la fortaleza para soportar esto. Escogió a la más brava, a la más berraca, a la más fuerte, que es Ana Cristina, y le doy gracias a Dios y a ustedes por esa oportunidad que nos dan de que ella dé a conocer esto, porque esto es grande. Y recordarles a todos que sí existen los milagros, sí existen. Yo era uno y no me da pena decirlo, que ya eso era en la antigüedad. No, sí existen. Y aquí tenemos uno presente y allá está su niñita sana y salva. Y ella ha cambiado y ella ha tenido un cambio impresionante. Y eso es gracias a Dios, al más grande, gracias a Él. Pues agradecida con Él primero que todo y o sea, no tendría palabra cómo agradecer y expresarme de lo que Él hizo en mí. El hecho de tú haber quedado con vida, el hecho de usted haber clamado a Dios y el hecho de ver el resultado, o sea, verte ahí sentada, es de uno darle siempre la gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Amén.
a veces no alcanzamos a comprender y creo que después de esto que Dios les permitió vivir, la unión ha sido más constante entre ustedes. Han sabido valorar cada segundo de la vida. Y es muy bonito que siempre lo sigan haciendo porque quizás las cosas hubiesen sido diferentes. Pero mira que ahí te tiene Dios. Y yo sé que detrás de esa pantalla hay personas que quizás están padeciendo lo mismo. Hay personas que quizás están padeciendo otras enfermedades, algo que está calcomiendo sus vidas, pero que por medio de esta historia se acercarán más a Dios. Porque hay veces uno desfallece quizás en el instante y como seres humanos dudamos porque somos seres humanos, somos de carne. Pero pese a que dudamos, cuando Dios tiene su plan, Dios lo cumple sí o sí, aún así uno no quiera. De verdad, valora mucho cada segundo porque es una nueva oportunidad que Dios te dio. Volviste nuevamente a la vida. Mira que te fuiste. Hay personas que se van y no regresan más. Dios te tiene para un propósito grande. No cualquiera, como él venía comentando, se salva de esto. Y mira que Dios te sanó por completo. Tienes que tener siempre esa fe y ese fundamento de que ya Dios borró eso por completo. Si no me hubiese pasado eso, creo que seguiría siendo rebelde, no le prestaré atención a nada. Y pues ahora creo que es muchas cosas muy diferentes porque ya es como, siento que soy más sabia, ya presto atención, escucho lo que me dicen, antes no escuchaba. Impresionante todo lo que Dios ha hecho. Sí. Ahora otro consejo, busque a Jehová mientras pueda hallarlo. Dios la espera con los brazos abiertos. Hay un Dios que la ama en gran manera y el hecho de haber hecho ese milagro en su vida es porque tiene cosas más grandes para usted. Por medio de esto que pasó, toda su familia se unió, aumentaron más su fe y más la convicción de que hay un Dios que verdaderamente sí existe. Hermano, muchas gracias por este espacio. Gracias a usted, gracias. Gracias a ti por esta historia, de verdad, para adelante, y nada en la vida es una casualidad. Siempre hemos creído en los propósitos de Dios y mientras más difícil fue ese proceso que pasaron, lograron ver aquí esa bendición de parte de Dios. De verdad, gracias, muchas bendiciones a todas las personas que llegaron hasta esta parte. De verdad, muchas bendiciones de parte del Señor. Aquí acabaron de ver no una historia más, un milagro del Señor. Sé que detrás de esa pantalla hay alguien que se va a fortalecer por medio de esta historia y alguien va a creer en ese Dios que verdaderamente sí existe y hace milagros. Muchas bendiciones para todos.